Hola, ¿cómo están? Estados Unidos está en el ojo del huracán con un presidente donde su candidatura depende de un hilo y un atentado contra Trump que devela la realidad belicista de ese país. Vamos a analizar los últimos movimientos geopolíticos en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa e identificar claves sobre este panorama. Estados Unidos, quiebre político ante las presidenciales. Vamos a identificar a esta nación con los colores de su bandera. Allí, ambos candidatos, en este caso Trump, que ya ha sido ratificado por su convención, y Biden, por la ala demócrata, que aún está en espera para ver si tiene o no el respaldo de su tolda política. El debate televisado entre Joe Biden y Donald Trump el pasado 27 de junio determinó también una línea mediática en el ambiente electoral de Estados Unidos. Según medios locales y redes sociales, están resaltando que el presidente Biden está enfrentando limitaciones al hablar, desorientación espacial y comentarios incoherentes. Además, a la semana de ese programa, las encuestas mostraban a un demócrata en caída. El anuncio reciente de que Biden tiene COVID y las opiniones de miembros de su partido develan en la prensa estadounidense la posibilidad de que Biden deje la candidatura en estos días. A los demócratas les preocupa los bajos índices de aprobación del actual presidente, lo cual puede hacerles perder escaños en la Cámara de Representantes y también en el Senado, y por ende el control del poder si los republicanos ocupan la Casa Blanca. Mientras tanto, Donald Trump, después del debate y los disparos en Pensilvania durante un mitin donde salió con los cuerpos de seguridad y con sangre en una oreja y en la cara, lidera la intención de voto para las próximas elecciones. ¿Qué hechos más se generan en torno a este mapa político? Lo vemos. Millonarias empresas de tecnología, las más importantes del mundo y de la industria del cine y entretenimiento de Estados Unidos, son los máximos donadores de recursos económicos para la campaña de Donald Trump y también para la de Joe Biden. Pero después del emblemático debate, los financistas de la campaña electoral, por ejemplo, el demócrata Joe Biden, han prendido sus alertas y algunos le han quitado su apoyo a la carrera electoral, argumentando su estado de salud mental y también físico. Donantes prominentes respaldaban al presidente en su campaña de reelección a finales del 2023 y ya no se manifiestan de la misma magnitud ni intensidad durante este periodo electoral, pese al desarrollo de las convenciones partidarias. Según medios de Estados Unidos, también hay que contarles que se ha logrado recaudar $33 millones desde el debate, cifra muy baja a lo que se acostumbra o se estima en una campaña. El representante republicano ha recibido de solo un donante multimillonario del sector bancario cerca de $75 millones. Sí, para los demócratas. Datos que además han sido proporcionados por el principal grupo de investigación de Estados Unidos que obtiene información de ambas campañas rumbo a lo que serán las elecciones del 5 de noviembre. ¿Qué implica? ¿Cómo impacta? Hoy lo vemos con nuestros analistas. Para ello recibimos a nuestro primer invitado. Nos acompaña en directo desde España, periodista experto, también en análisis internacional, Andoni Bassirgorri con nosotros. Qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Gracias a ustedes, gracias. Un gusto, como siempre, estar con ustedes, con Telesur. Andoni, ¿cómo leer la posible salida de un Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, hay que decir, de esta carrera electoral en caso de que lo reemplacen en su candidatura? Bueno, para empezar, lo que hay que dejar claro es que su propio partido le repudia. Se piensa, por datos más o menos fiables, que 2/3 del partido demócrata no lo quiere como candidato y que tan solo 3 de cada 10 plazas fuertes del partido demócrata le apoya ciegamente. Es más, sabemos que el congresista Jeffries se reunió esta pasada semana con él prácticamente suplicándole que se retire de la carrera electoral. Y particularmente pienso que el debate electoral del pasado jueves, en el cual fue
vapuleado por Trump, pienso que fue una trampa para dejarle en evidencia. El señor Biden, independientemente de lo que pensemos de sus políticas, lo que está claro es que no está preparado desde un punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la salud, para liderar, no voy a decir yo Estados Unidos, ni siquiera podría liderar el portal de su casa. Ahora, en medio de todo este contexto, también hay que decir otro aspecto. Si bien es cierto que los demócratas se convierten en más belicistas y guerreristas que los propios republicanos, son los que más guerras han entablado a lo largo y ancho del planeta durante sus gestiones gubernamentales. Bueno, Biden tiene varios frentes abiertos, Oriente Medio, el este de Europa, financiando a la OTAN, manejando el complejo militar industrial armamentístico, entre otros aspectos que podemos ir barajando. Pero esta situación está revelando quizás una de las caras críticas de la política interna de Estados Unidos, que aunque lo ven, pocos lo dicen. ¿Qué nos dirías al respecto? Yo también quisiera decirles que los republicanos no son menos belicistas que los demócratas. Los republicanos llevan una línea estratégica diferente. La obsesión de Trump y de su equipo es la República Popular China. No hay que olvidar que el respaldo definitivo a Israel lo dio Trump cuando permitió que la capital de Israel se trasladase a Jerusalén. Y Trump lo que quiere es una OTAN diferente, en la cual no sea Estados Unidos el único que pone dinero al presupuesto, que los aliados europeos sean también partícipes de ese dineral, ¿no? Entonces, quizás la diferencia sea en la que estriba que pueda haber alguna diferencia en cuanto a la política hacia Rusia, ¿no? Pero por la sencilla razón de que la gran obsesión de los republicanos y de Trump sea China y el sudeste asiático, ¿no? Que es donde ellos tienen su fijación económica sobre todo. En medio de todo este contexto y con ese panorama además complejo que desnuda la realidad de un Estados Unidos que pierde su hegemonía, que va en declive, no solamente político, sino también económico y hasta de política exterior. ¿Qué le espera a ese país el 5 de noviembre con estas elecciones y sobre todo qué le espera al mundo? Pues a Estados Unidos lo que le espera es el principio del fin, yo pienso. Gobierne quien gobierne, su decadencia económica no va a parar. Estados Unidos es un país carcomido por las drogas, por las deudas. Basta ver imágenes de cualquier ciudad norteamericana para ver calles enteras llenas de personas enganchadas a drogas terribles, y la deuda externa que tiene es inasumible. Sería imprescindible que hubiese un equipo de gobierno en Estados Unidos, ¿no?, que asumiese esa realidad y que adaptase el país a los nuevos tiempos en los cuales no va a liderar el mundo. Lo que le espera al mundo es un mundo multipolar, ¿no? Se acabó los tiempos en los que Estados Unidos dictaminaba y no solo dictaminaba, sentenciaba, ¿no? No hay que olvidar las guerras que ha desencadenado y de qué manera las ha llevado hacia adelante. Ha hecho prácticamente lo que le ha dado la gana, ¿no? En palabras del señor Putin, ¿no?, el presidente de Rusia, ¿no? Y esos tiempos, quieras que no, se están terminando. El gran temor que hay es que si ellos, en su desesperación, pueden ser capaces de desencadenar una guerra atroz a nivel mundial. Ellos han desencadenado la guerra de Ucrania, que no ha terminado en una guerra mundial gracias a la infinita paciencia por parte de Rusia. Las provocaciones hacia el mundo árabe son continuas y las provocaciones hacia China son continuas, ¿no? Yo lo que deseo francamente es que esta paciencia estratégica que está demostrando Rusia, China, los países que forman parte de los BRICS, continúe así, porque si no el futuro de la humanidad puede ser tremendo, puede ser terrible. Quiero agradecer como siempre a Andoni Basterrigorri por habernos acompañado con su análisis y su tiempo, no solamente para el mapa, sino también para Telesur. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Marquemos una pausa revisando nuestra escala.
Esta vez a través del portal web de Swiss Info, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Ahí lo tienen. China advierte a la OTAN de consecuencias si la considera un enemigo hipotético. China advierte a la OTAN este viernes de que sufrirá las consecuencias si la sigue considerando un enemigo hipotético, en una dura respuesta a las recientes declaraciones vertidas por el propio secretario general de este organismo de defensa, Jens Stoltenberg. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Yan, calificaba las palabras de Stoltenberg de responsables y también de provocativas, cargadas de mentalidad de guerra fría y sesgo ideológico. El secretario de la OTAN había tildado al gigante asiático de desafío sistémico a la seguridad global durante la cumbre de la alianza celebrada en Washington, recordemos, en ese cónclave, donde lo único que se destinó justamente allí es que se incremente el presupuesto de los países miembros de la OTAN. Interferir en sus asuntos internos, le decía el portavoz, además de distorsionar de manera maliciosa las políticas nacionales e internacionales de China y desviar la culpa en el tema de Ucrania. Respuesta contundente de China a un Estados Unidos que parece perder cada vez más el timón. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Quien ven allí, Donald Trump, el candidato republicano y expresidente de Estados Unidos. Tras su atentado, las acciones de las fábricas de pistolas, revólveres, rifles de caza y semiautomáticos subieron en el mercado. Las principales empresas de armas registraron un incremento entre el 11 y 5%, iniciando de manera positiva la semana en la bolsa de los Estados Unidos. Hay más armas que personas per cápita. De esto vamos a hablar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo el analista político Emilio Viano. Emilio, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Y te pregunto de manera puntual. Es increíble cómo un suceso como este, en vez de abrir una reflexión sobre el porte de armas, genere un incremento en la compra de estas armas. Y aún más, entender qué relación tiene un hecho con otro. Claramente hay los que interpretan la realidad de su propia manera. No es sorpresivo si pasa algo que es una amenaza para la gente, por ejemplo, este atentado a la vida de Trump, que le da a cierta gente la justificación para decir, preciso, necesito comprar un arma de fuego, preciso entrenarme, porque esto podría pasar a mí. Así que tengo que poder defenderme. Podemos decir eso no es racional porque claramente mismo con la presencia del servicio secreto, este joven pudo amenazar la vida del candidato Trump. Pero mucha gente lo interpreta así. Esto simula, justifica comprar armas porque tengo que defenderme, tengo que entrenarme, tengo que estar listo para defender a mi familia, a mis hijos. Es una interpretación que no es totalmente irracional, aunque en realidad, como hemos visto mismo en esta situación, con toda la protección del servicio secreto y otra policía, el joven pudo tirar, digamos, amenazar la vida de Trump. Una realidad que además desnuda el hecho de que Estados Unidos sigue siendo una sociedad absolutamente belicista y violenta. Tal vez de ahí nace el hecho de su política de confrontación y no diálogo. Emilio, ¿qué opinas? Bueno, claramente hay, digamos, toda una mentalidad, particularmente en ciertos estados al oeste del país, a donde hubo más, digamos, una invasión de los colonos europeos y conflictos con los indios de la población nativa, digamos, de esta región, que ve, digamos, la manera de sobrevivir, de protegerse, de avanzar con la violencia con armas de fuego.
hay esa mentalidad que es algo, digamos, muy importante de poder defenderse en esta manera. Per se, tener armas de fuego no significa una sociedad violenta. Suiza, por ejemplo, es un poco parecido a los Estados Unidos. Los soldados del ejército de Suiza traen las armas del ejército a su casa, las tienen allí por razones históricas, vale decir, en tiempos antiguos llegaba la noticia que tenían que salir para defender el país, ya tenían sus armas listas en su casa. Suiza no es un país particularmente violento, así que en Estados Unidos es parte también de esta mentalidad de conquista que a veces ha sido celebrada, como también en otros países, por ejemplo, también Brasil, para decir, digamos, los que conquistan un país para los colonos, y lo hacen frecuentemente con acciones, digamos, violentas con armas de fuego. En ese sentido, Trump, que es el candidato para la presidencia en las próximas elecciones, frecuentemente ha explotado la situación para decir que estamos bajo un sitio, que estamos invadidos por inmigrantes ilegales que son criminales o drogadictos o traficantes de drogas o gente violenta y tenemos que podernos defender. Y hay gente que cree esto. Se lo creen claramente, unos de ellos piensan, tengo que ir, tengo que comprar, tengo que entrenarme. No es sorpresivo. Quiero compartirle una leyenda a propósito de lo que sucede en este terremoto político de Estados Unidos. Esto reseñaba el candidato republicano expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo ponemos en la pantalla del mapa. En Caracas, Venezuela, un lugar realmente peligroso, pero ya no tanto, dice Trump, porque en Venezuela la criminalidad ha disminuido en un 72%. Odio decir eso, pero si nosotros ganáramos las elecciones, escúchese bien, la convención republicana habría que hacerla en Venezuela, porque sería más seguro. Nuestras ciudades serían tan inseguras que no podríamos hacer esto, dice Trump. Emilio, aquí dos escenarios. Primero, ¿qué quiere decir Trump o a quién le dirige este mensaje? Políticamente, internamente hablando de Estados Unidos. Y segundo, ¿por qué colgarse de Venezuela para la campaña electoral de Estados Unidos? Bueno, porque hay una campaña electoral o una elección llegando a Venezuela en el 28 de este mes. Así que él piensa que es una situación parecida. Y claramente Trump continúa a explotar esta imagen que él mismo ha creado, y subrayado y propagado, que los inmigrantes son personas peligrosas. Claro que entre todo tipo de grupos de personas que llegan a un país, particularmente ilegalmente, hará unos criminales, hará unas personas violentas, pero definir a todos los inmigrantes como personas violentas, como violadores, traficantes de drogas, drogadictos, ladrones, etc., es completamente injusto. Todos los datos que tenemos en los Estados Unidos indican que frecuentemente los inmigrantes son los más que observan las leyes en nuestro país, porque ya saben que no quieren atraer la atención de la policía, tienen que comportarse muy bien, observar la ley, hacer todo correcto, así que puedan establecerse y, digamos, realizar su sueño de empezar una vida nueva en los Estados Unidos. Así que al contrario de lo que dice Trump, los inmigrantes en realidad no son el grupo más violento en el país. Si perpetran crímenes, son dos categorías. El crimen de inmigración ilegal, y por eso que son ilegales. El segundo, tráfico. No observan siempre las leyes de tráfico. Así que es muy erróneo por parte de Trump de hablar en esta manera, pero esto le da el apoyo de los que lo siguen, de los que quieren votar para él, de los que creen en él. Piensan que con él serán más seguros. Es un sueño que no existe, no tiene realidad, pero él lo vende muy bien. La gente lo cree,
votan para él pensando que si él es presidente haría la mano fuerte que lo defendería de estos tipos de criminales que llegan desde el sur de los Estados Unidos. Habría que preguntarle también a Donald Trump por qué se generan las migraciones en la región de América Latina hacia Estados Unidos. Y también habría que colocar un escenario más, el hecho del mejoramiento y la situación que atraviesa hoy Venezuela pese a las 923 sanciones unilaterales que hasta el propio republicano necesita de Venezuela para su propia campaña electoral, para ganar más electores, entre ellos la comunidad hispana. Agradecer como siempre a Emilio Viano por su tiempo y su análisis para Telesur y para el Mapa. Momento nosotros de revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se desarrollan y también impactan en el mundo. Hugo Moldis desde Bolivia nos va a comentar sobre cómo las organizaciones sociales han marchado en defensa de la democracia de ese país. ¿Bolivia enfrenta amenazas latentes por sus recursos estratégicos? Todo proyecto intervencionista e intentos de golpe a la democracia boliviana, obviamente existe un trasfondo económico, un interés económico. No solo de las oligarquías y la burguesía local, sino sobre todo del imperialismo norteamericano. Y ese imperialismo lo que quiere de Bolivia es su salario. Son las reservas de litio más grandes del mundo, pero además las de mejor calidad. Por lo tanto, el golpe del 2019 contra Evo Morales, el intento de golpe contra Luis Arce el 26 de junio y seguramente cualquier otro proyecto de desestabilización de aquí hacia el año 2025, porque la idea es acortar el mandato del presidente Luis Arce, al que lastimosamente se está prestando cierta izquierda boliviana. Lo que decía, ese proyecto va a continuar y tiene por lo tanto razones geoeconómicas, geopolíticas. Dentro de las geopolíticas es que les incomoda un gobierno que se ha acercado a los BRICS con mucha fuerza, Rusia, China, etc. Y les incomoda mucho que Bolivia tenga control soberano sobre el litio. Ahí estaba Hugo Moldis participando en nuestra coordenada, le agradecemos por ello, nos ubicaba en otros hechos geopolíticos que se desarrollan en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el Mapa. Ya para finalizar nuestro programa, revisemos nuestro vector. Nuestro radar en el Mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Atentado. El atentado contra Donald Trump lo ha fortalecido y esto estaría acelerando la disyuntiva de los demócratas para intentar barajar otra posibilidad a la candidatura de Joe Biden, lo que está generando no solamente presiones, sino también tensiones y hasta renuncias de sus propios financistas. 2. Guerras y armas. Estados Unidos es el país que más armas comercia, es el lugar del mundo con más armas civiles per cápita. Lidera y decide sobre el inventario del complejo militar industrial militar. Manda a la Organización Transatlántica del Norte a la OTAN para expandirse en Asia-Pacífico, Europa, América Latina y África para defender sus supuestos intereses geopolíticos, pero no tiene la capacidad de defender ni atender a su propia población. Esa es la realidad de Estados Unidos. 3. Venezuela. Los demócratas necesitan un nuevo tema de campaña que sea capaz de atrapar la atención de los votantes, pero también los republicanos, y es ineludible que Venezuela sea uno de ellos. Una característica que siempre ha marcado la política norteamericana. Sí, esa potencia militar necesita más a Venezuela que Venezuela a los Estados Unidos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.